Ok, continuando con los temas de Matemáticas Aplicadas 3, el tema de hoy es ángulos complementarios, las expectativas de logro, identificar ángulos complementarios, definir teorema de cofunciones y vamos a emplear las cofunciones para solucionar o dar solución a problemas planteados. Los ángulos complementarios por definición son dos ángulos agudos llamados complementarios, cuando su suma es un ángulo recto. O sea que de un triángulo rectángulo, estos dos ángulos son agudos porque su medida es menor que 90 grados. Y son complementarios porque al sumar teta más beta, esto es igual a 90 grados, que es igual a un ángulo recto. Entonces tenemos, dado que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es igual a 180 grados, se deduce que para formar un ángulo recto, estos dos ángulos son agudos y al sumarse se obtiene un complementario, ángulo complementario. Ahora, si las funciones trigonométricas que nosotros andamos buscando son basadas a este ángulo, el lado adyacente será este y el lado al frente del ángulo será el opuesto. Esto para el ángulo teta. Si nosotros estamos buscando el ángulo beta, entonces el lado adyacente será este y el lado que está de frente a él será el lado opuesto a este ángulo. Digo esto por la definición de las cofunciones que nosotros vamos a sacar ahora. Si nosotros buscamos el seno del ángulo beta, la definición de la función trigonométrica senos nos dice que eso es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Y para el ángulo beta, el lado opuesto será este y la hipotenusa es 5. Por lo tanto, nos queda 3/5. Si nosotros buscamos en esta tabla, que está toda basada en el ángulo teta, nosotros vemos que el resultado 3/5 está para el coseno, porque es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, para la función trigonométrica del ángulo beta, su cofunción será el coseno del ángulo teta. El resultado en este ejemplo es de 3/5. Si nosotros buscamos para el coseno del ángulo beta, la cofunción será aquella que nos dé como resultado 4/5. Y eso es el seno de teta. Y así están explicadas las demás funciones trigonométricas. Tenemos también un teorema que nos dice que las cofunciones de los ángulos complementarios son iguales. Ya nosotros lo vimos en el ejemplo anterior. Nos dieron resultados iguales. Entonces, los ángulos complementarios siempre van a sumar 90 grados. Y ya nosotros vimos las definiciones de las cofunciones. Por ejemplo, para el seno es la coseno, para la tangente es la cotangente, para la sacante es la cosecante. Y eso nos genera la siguiente tabla. Si el ángulo está expresado, la medida del ángulo está expresada en grados y nosotros andamos buscando, por ejemplo, la tangente de un ángulo, su cofunción será la cotangente de 90 grados menos la medida del primer ángulo que nos dieron. Aquí nosotros tenemos la función trigonométrica de este ángulo y aquí tenemos la cofunción del ángulo complementario. Si la medida del ángulo está expresada en radianes, entonces aquí tenemos la función trigonométrica con el ángulo expresado en radianes y su cofunción. Con esta resta lo que estamos buscando es el ángulo complementario. Pi medios menos el ángulo que nos dieron expresado en radianes. Ok, empezamos entonces haciendo uso de algunos. Si a nosotros nos dan el seno de 62 grados y nos piden la cofunción, ya sabemos que para el seno su cofunción es coseno. Lo que buscamos ahora con la resta es el ángulo complementario. Por lo tanto restamos 90 menos 62 y eso nos da coseno de 28 grados. Por lo tanto el seno de 62 grados será coseno de 28 grados. Si a nosotros nos dan el ángulo expresado en radianes, la tangente de pi sobre 12, eso será igual su cofunción, la cotangente. Para buscar el ángulo complementario, hacemos la resta de pi medios menos
pi sobre el ángulo que nos dieron expresado en radianes. Entonces vamos a operar las fracciones. Son dos fracciones de denominador diferente. Los multiplicamos y hacemos entonces ahora la operación cruzada. Pi por 12, 12pi. 2 por menos pi, negativo 2pi. Entonces ahora nosotros tenemos que al restar esto nos queda 10 sobre 24pi. Si nosotros simplificamos, mitad de 10 es 5 y mitad de 24 es 12. Por lo tanto, al restar pi medios menos pi sobre 12, eso es igual a 5pi sobre 12. Entonces, volviendo acá, para la tangente de pi sobre 12, su cofunción es cotangente y su ángulo complementario es 5pi sobre 12. Siguiente ejemplo. Esta es otra forma de trabajar. Nos dan entonces el siguiente enunciado. Si el seno del ángulo θ es igual a 1/3, encuentra el valor exacto de, inciso A, el coseno de 90 grados menos el ángulo que nos dan. Pero aquí no nos han expresado ninguna medida de ángulo. Para dar solución a esto entonces, lo primero que nosotros hacemos es, recuérdese, coseno es la cofunción del seno. Y si esta es la medida del ángulo, esta será la medida del ángulo complementario. Entonces nosotros ubicamos, aquí está el ángulo θ, ahí está, como por definición para el seno de un ángulo, el lado opuesto sobre la hipotenusa es lo que nosotros tenemos expresado aquí. Entonces ahí tenemos marcado ya ubicados los valores. Ahora vamos a ir a buscar el ángulo complementario, que es el ángulo beta. Si nosotros trabajamos entonces con el coseno, para el ángulo beta, este será su adyacente y esta será su hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de 90 menos la medida de este ángulo será igual a 1/3. No estaba tan difícil. Si a nosotros nos dicen que debemos encontrar el coseno al cuadrado del ángulo θ, eso es igual a adyacente sobre hipotenusa, nos damos cuenta que este lado adyacente no tenemos la medida. Para darle la solución, despejamos el teorema de Pitágoras, resolvemos el valor ahí interno y descomponemos en factores que nos permitan a nosotros poder eliminar el radical, y nos quedó entonces que este lado adyacente es igual a 2 raíz de 2. Por lo tanto, el coseno, que es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, nos queda, mire, 2 raíz de 2 sobre 3. Todo esto elevado al cuadrado, porque eso es lo que nos está diciendo ese número cuadrado acá arriba. Y al nosotros despejar, entonces el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9. He dejado esto acá para que usted vea que si hay un radical con índice 2 elevado a una potencia con índice 2, estos dos se neutralizan y el número que está acá se opera según lo que se está indicando acá, que en este caso es una multiplicación. Por lo tanto, ese 2 va a salir del radical y 4 por 2 es 8. Por lo tanto, el coseno al cuadrado del ángulo θ es igual a 8/9. Si a nosotros nos piden la cosecante, que aquí la tenemos, del ángulo beta, nos dice que esto es igual a la hipotenusa sobre el lado opuesto. Entonces, aquí lo tenemos. La hipotenusa es 3 sobre 2 raíz de 2. Tenemos que racionalizar el denominador. No puede quedar este radical aquí abajo. Entonces, copiamos el primer término y lo multiplicamos por 2 raíz de 2 sobre 2 raíz de 2. Si nosotros hacemos esta división, esto es 1. O sea que es el mismo número. Ok, al momento de operar, nosotros tenemos 3 por raíz de 2, 3 raíz de 2. 2 por 1 se copia el 2. Y aquí lo que se aplicó fue ley de exponentes. Se copian las bases y se suman sus exponentes. Y como ya lo vimos acá, ¿qué pasa cuando hay un número radical con el radical de índice 2 elevado a la 2? Ese radical se elimina y este número queda libre. Entonces 2 por 2 es 4. Y ahí tenemos 3 raíz de 2 sobre 4 es el cosecante del ángulo beta.
tenemos ahora, mire, la secante de pi medios menos este ángulo. O sea que lo que se anda buscando aquí, acuérdese, como nos están dando la medida de un ángulo y no la conocemos, estamos hablando, ya dijimos que esto es una cofunción y esto sería la medida del ángulo complementario, aunque empleen mal el término. Para seno no es la secante su cofunción, pero sí esto es el ángulo complementario, solamente que se está viendo de otra manera. Y el ángulo complementario es este. Entonces, si nosotros buscamos la secante, es igual a la hipotenusa sobre la adyacente. Eso nos queda 3 sobre 1, y todo número que es dividido entre 1 es igual al mismo número, por lo tanto esto nos queda igual a 3. Seguimos entonces con un tercer ejemplo. Aquí esto ya se pone un poquito color de hormiga. Y por eso he pegado aquí estas dos tablas, porque estas dos tablas es importante que usted las tenga anotadas cada vez que usted vaya a hacer las tareas. Tenemos entonces, si el seno de un ángulo es igual a 0.2, nos pide encontrar el valor exacto del coseno de pi medios menos el ángulo. Sabemos ya que la cofunción de la función seno es el coseno. Este es el ángulo, el primer ángulo complementario, y este es el segundo ángulo complementario. Y aquí los tenemos expresados en radianes. Ok. Nosotros, para poder dar solución a este problema, aquí yo le he dejado una URL. Puede pausar el video, copiarla. Tengo abierto esto ya en el navegador. Y nos dice aquí cómo podemos pasar un número de decimal a fracción. Y allí en la URL está igual, exactamente la misma. Ahí le va diciendo cómo hacerlo paso a paso. Yo ya lo tengo aquí resuelto. Entonces, todo número expresado de esta manera lo vamos a dividir entre 1. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si este punto, como cuando le enseñaron a usted notación científica, lo pasamos a la derecha, entonces a este 1 le vamos a agregar un 0. Entonces miren, tenemos ahora 2 sobre 10. Aquí ya nosotros podemos simplificar. Si no, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Por lo tanto, el seno de este ángulo es igual a 1/5. Este 0.2 estaba disfrazado como esta fracción. Ok, ya con eso nosotros podemos ilustrarlo en el triángulo rectángulo. El ángulo θ, el lado opuesto sobre la hipotenusa, porque eso es lo que nos dice que es el seno. Y ahora sí, nosotros sin ningún problema podemos encontrar, porque esto es el ángulo complementario, cuál es, y eso es igual a 1/5 también. O sea que esto también es igual a 0.2. Nos pide encontrar el coseno al cuadrado del ángulo. El coseno al cuadrado de este ángulo es igual a la adyacente, que no la tenemos, sobre la hipotenusa. Buscamos la adyacente despejando el teorema de Pitágoras y llegamos que este lado adyacente es 2 raíz de 6. Ok, el coseno al cuadrado lo encontramos y al despejar tenemos que el coseno al cuadrado del ángulo, ya expliqué en la diapositiva anterior qué es lo que está pasando aquí. Este 2 al cuadrado es 4, este 5 al cuadrado es 25, y he dejado entre paréntesis el 6 porque aquí yo puedo eliminar este 2 con este radical, y 4 por 6, 24. Por lo tanto, el coseno al cuadrado del ángulo θ es igual a 24 sobre 25. Como no se puede simplificar, se queda hasta ahí. Nos dice, encuentre la secante ¿de quién? Del ángulo complementario. La secante es igual a la hipotenusa sobre la adyacente. Ok, la hipotenusa sobre la adyacente. Eso es igual a 5 sobre 1. En total esto es igual a 5. Nos dice, encuentre la cosecante del ángulo θ. La cosecante nos dice que es la hipotenusa sobre el opuesto. Me pasé aquí. Esto es igual a 5. Ok. Aquí están los ejercicios para que usted pueda trabajar. Pause el video y pueda copiar los mismos e resolver.